Bien, vamos a iniciar con la segunda parte de flujo en canales abiertos, la segunda parte de la teoría. En esta entrega, en este video, voy a hablar acerca de lo que se conoce como flujo crítico, subcrítico y supercrítico, cómo se relaciona con la profundidad del agua dentro del canal y finalmente por qué es importante no operar dentro del punto crítico. De la misma manera, hablaré un poco también sobre la energía específica, es decir, la energía que lleva el fluido como consecuencia de la presión y de su velocidad. Y veremos al final uno o dos ejemplos de cómo se aplican estos conceptos a los canales y por qué son importantes. Entonces, para iniciar el asunto de la explicación del flujo crítico, subcrítico y supercrítico, me voy a basar en un número adimensional que en mecánica de fluidos se llama el número de Freud. Es un número que se utiliza para relacionar las fuerzas viscosas con las fuerzas de la gravedad. En nuestro caso, hay fuerzas viscosas en el movimiento del fluido y el fluido está sujeto a la acción de la gravedad. Por tanto, cumple con las condiciones necesarias para la aplicación del número de Freud. La definición del número de Freud es, al igual que el número de Reynolds, un número que es adimensional y que me permite conocer algunas características del fluido una vez que lo calculo. En este caso, lo que me va a definir el número de Freud es si el flujo es crítico, subcrítico o supercrítico. ¿Cuánto vale el número de Freud? El número de Freud se calcula dividiendo la velocidad del fluido entre la raíz cuadrada de la gravedad multiplicada por una longitud característica. El número de Freud se puede aplicar a otras situaciones que no son canales abiertos, por eso se habla de una longitud característica. ¿Cuál es la longitud característica en el caso del flujo en canales? Esa longitud característica es la profundidad del flujo, es esta altura. De ella depende la cantidad de líquido o de fluido que se conduce y entonces, por tanto, esa va a ser nuestra longitud característica, de manera que el número de Freud, en el caso de canales, se va a calcular como la velocidad del flujo dividida entre la raíz cuadrada de la gravedad multiplicada por la profundidad del flujo. Una vez que haga esas operaciones para determinado flujo, mi flujo de interés, lo puedo clasificar en tres categorías, como ya lo dije. Cuando el número de Freud, el resultado de esta operación, es mayor que 1, entonces el flujo se conoce como supercrítico. Cuando eso ocurre, la profundidad del flujo es menor que una altura a la que voy a llamar Y crítica. La Y crítica corresponde a la profundidad a la cual el número de Freud vale 1. Bien, entonces, si la altura del fluido en el canal es menor que la Y crítica asociada al canal, entonces el flujo es supercrítico o rápido. Cuando el flujo, el número de Freud es igual a 1, entonces el flujo está en el punto crítico y la altura del flujo es igual que la altura crítica. Ahorita voy a decir un poquito más adelante cómo se calcula la altura crítica. Por último, si el número de Freud es menor que 1, entonces el flujo es subcrítico y en ese caso la altura del flujo en el canal es mayor que la profundidad crítica. Entonces, consecuentemente, la velocidad aquí será más lenta que en la condición crítica, puesto que el flujo va más alto. Si se conduce el mismo caudal, la velocidad será menor cuando el flujo es subcrítico y mayor cuando el flujo sea supercrítico. Bien, dicho esto, voy a extender este concepto al asunto de los canales rectangulares. El canal rectangular es una condición que se usa de manera más o menos común. Entonces, voy a extender, dije, ese concepto al canal rectangular. Bien, entonces, la velocidad en un canal rectangular
va a depender del caudal que esté fluyendo y del área de la sección transversal del canal. Si le llamo a esto H y a esto B, bueno, pero en lugar de H le voy a llamar Y, la profundidad del canal, y a esto le llamo B, el ancho. Entonces el área de la sección transversal será simplemente B por Y. Y esta velocidad en el número de Froude la voy a poder calcular como el caudal entre el área de la sección transversal. Entonces, para nuestro caso sería el caudal entre B por Y. Voy a llevar ahora este valor a la ecuación del número de Froude. Me quedaría que el número de Froude es igual a la velocidad, que vale el caudal entre B por Y, que divide a la raíz cuadrada de G por Y. Estoy haciendo esto para determinar la altura crítica. Quiero conocer la altura, el valor de esta Y para cuando el flujo está en la condición crítica. Entonces, en la condición crítica, el número de Froude vale 1. Entonces, si pongo un 1 aquí, podría simplificar un poco acá. Entonces, me quedaría 1, o bueno, sí, 1. Voy a hacer esta operación. Voy a dejar entonces de un lado las puras Y's. Perdón, aquí quedaría nada más B. Voy a ordenar un poquito. Así. Finalmente, si elevo al cuadrado los dos miembros, me quedaría de este lado Y cuadrada por Y cúbica. En algún lugar dejé la G. Por acá. Aquí tendría que tener la G. La G así. Perdón, raíz de G tendría que tener aquí. Ahora sí, si elevo al cuadrado los dos miembros, y de manera que esta Y no es una Y cualquiera, es la Y crítica, porque es la que corresponde al número de Froude igual a 1. Entonces, si despejo eso, finalmente si despejo de ahí, esta Y, que le voy a llamar crítica, para un canal rectangular tendría ese valor. Muy bien. Entonces, esta Y crítica es la que me va a permitir determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico. Si el flujo, si la Y del canal es mayor que esta Y, entonces el flujo es subcrítico. Si la Y en el canal es menor que esta Y, entonces el flujo es supercrítico. Si son iguales, el flujo es crítico. Entonces tengo dos formas de saber si el flujo es crítico, subcrítico o supercrítico. Una es
calculando el número de Freud, y la otra es calculando la altura, la Y crítica, y compararla contra la Y del canal. Bien. Ok, entonces hasta ahí ya hemos visto cómo el número de Freud me ayuda para clasificar los flujos y cómo lo calcularía para el caso de un canal rectangular como este que tengo dibujado aquí. Si la energía que está asociada a esta la graficara y la llevara a unos ejes de la energía contra la altura, tendría una gráfica como la que tengo ahorita ahí. Pero antes de ir a la gráfica que me relaciona a estos conceptos, voy a explicar un concepto adicional antes de ir a la interpretación de la gráfica. Ese concepto lo llamamos energía específica. Entonces hay un concepto que voy a introducir, que es este que se llama energía específica. Y que voy a denotar con la letra E subíndice S. Bien. ¿Qué es la energía específica? Es la suma de las energías de presión y de la energía cinética que lleva el fluido. Voy a hacer una grafiquita para que se entienda eso un poquito mejor. Bien. Entonces, la energía específica va a ser la suma de la energía debida a la presión, que está simbolizada aquí como la profundidad Y. Hay que recordar que la presión vale el peso específico por la altura, ¿ya? De manera que si dejara la altura sola, sería la presión entre el peso específico. Entonces, esta H está representada aquí por la Y está relacionada con la energía de presión que lleva el caudal. La parte de arriba, entre la línea llena y la línea punteada, es la parte de la energía que representa la energía cinética. Es el término B cuadrada sobre 2G que lleva el fluido. Entonces, esta energía específica, que a veces se le llama energía mecánica, digamos, es la suma de la energía de presión más la energía cinética. Noten que la posición, la energía potencial, no la estoy acumulando acá. La razón es la siguiente. Como yo puedo elegir la posición en la que está la coordenada Z, podría decir que en lugar de medir aquí, empiezo a medir acá. Empiezo a medir en este punto. Entonces, en este punto Z vale 0 y por esa razón la energía potencial debida a la altura del canal en dos puntos distintos no entra en esta consideración. Por eso el concepto de energía específica está definido nada más como la energía de presión más la energía de la velocidad. Bien. Entonces, si
Eso lo expreso ya algebraicamente. Esto me quedaría y más b cuadrada entre 2g. Sin embargo, sé que la b va a ser para un canal rectangular, va a ser el flujo entre el área de la sección transversal. Esto sería el flujo sobre b por y. Puedo sustituir este valor acá. Noten que este valor que me va a resultar aquí es muy similar al que habíamos calculado hace un momentito. Me quedaría de esa manera. Le voy a poner un 1 a esa ecuación. Y falta aquí, falta el 2G, 2 y el G. Bien, si esta ecuación la graficara manteniendo el caudal constante, obtendría esta gráfica que tengo en este lugar. Es decir, si para cada valor de y que voy dando, calculo el valor correspondiente a la energía específica, que es este de aquí, y voy poniendo los puntos sobre la gráfica, si hago suficientes puntos, voy a generar esta parábola que tengo dibujada ahí en rojo. Esa parábola me relaciona la energía específica con la profundidad del fluido. Noten que hay una recta que está a 45 grados, bueno, no lo dice el diagrama, pero aquí son 45 grados, de manera que la coordenada x es igual a la coordenada y en la recta. Dicho de otra manera, la energía es igual a la profundidad del flujo en todos los puntos sobre la recta. Bueno, esa recta tiene varias características. Una de ellas es que el vértice de la parábola, que está en rojo, corresponde al punto de energía específica mínima. Y ese punto de energía específica mínima corresponde a la profundidad que llamo crítica, a y sub c. Si me muevo un poquito hacia arriba a un valor mayor de y sub c, entonces, de acuerdo con el criterio que acabamos de platicar del número de Froude, resulta que cuando la altura de flujo es mayor que la altura crítica, el flujo se vuelve subcrítico, que son los flujos que aparecen acá arriba. Este sería flujo subcrítico. Por el contrario, si la altura en el canal, el fluido en el canal, es menor que la altura crítica, entonces la velocidad aumenta y el flujo se vuelve supercrítico. En el vértice, como ya había comentado, el número de Froude vale 1 y en este punto el flujo es crítico. Entonces, la gráfica me relaciona la energía específica con la profundidad de flujo en el canal y con el tipo de flujo, si es crítico, subcrítico o supercrítico. Bien. Si para un punto cualquiera, por decir este punto de aquí, obtengo su coordenada en x, lo que voy a tener es la energía específica.
esa energía específica se va a dividir en dos: la energía debida a la presión representada por la profundidad y la energía debida a la velocidad, es decir, la energía cinética. Noten que como los valores medidos sobre la recta es la misma la coordenada horizontal que la coordenada vertical, aquí, aunque la medida es horizontal, le estoy llamando Y, porque corresponde a la Y que corresponde a esta energía de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en este punto, esta coordenada, la coordenada del punto sobre la recta Y, corresponde a esta misma altura. Es decir, si corriera para acá la medida, entonces esto sería Y. Sobre la recta de 45 grados, la coordenada vertical y la coordenada horizontal van a ser iguales. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve la gráfica? La gráfica tiene la siguiente interpretación muy importante. Cerca del punto crítico, cerca de aquí, vamos a decir, voy a hablar de este punto. En este punto va a haber cierta energía específica a la que le voy a poner el subíndice 1, por llamar al punto 1, vamos a decir. A la energía que correspondería a esto. Noten que esta curva que está en rojo, para la misma energía, para esta energía específica, tiene dos posibilidades. Puede estar aquí o puede estar acá. O sea, la energía toma dos valores sobre la gráfica, este punto inferior y el punto superior. Al punto inferior le voy a llamar el número 2. Los dos tienen la misma energía específica, es decir, ES1 va a ser igual a ES2. ¿Qué representa eso en términos prácticos? Lo que quiere decir es que cuando yo ando cerquita del punto crítico, es decir, donde el número de Freud vale 1, si la energía se mueve poquito, si la profundidad del flujo se mueve poquito, voy a pasar a una condición donde va a haber dos posibles alturas en el canal. Una menor que la Y crítica y otra mayor que la Y crítica. Entonces, lo que me está indicando es que si tengo las condiciones para que haya un flujo crítico, con una pequeña variación, el flujo puede cambiar su altura mucho hacia abajo o puede cambiar su altura mucho hacia arriba. Eso es peligroso porque si la cambia mucho hacia abajo, la velocidad del fluido va a crecer mucho con relación a la velocidad que tenía. Y si la cambia hacia el punto de arriba, es decir, a que haya mayor profundidad, la velocidad va a ser pequeña, pero la altura va a subir de golpe. Es decir, es como si estuviéramos en algo parecido a una alberca y de repente pueden ocurrir dos cosas. Una, que la velocidad, que la altura del flujo, vamos a pensar que el nivel de la alberca o del lugar donde estamos me llegara aproximadamente al pecho. Si estoy cerca de este punto y que estemos operando en el punto crítico y que por alguna pequeña variación en el flujo o en el caudal o en la velocidad me muevo tantito hacia acá, por alguna condición que no tengo controlada, me muevo de tal forma que la energía crece este pequeño espacio. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la altura baje mucho, de aquí, de la altura más o menos del pecho, no sé, hacia aproximadamente las pantorrillas, pero entonces la velocidad se va a incrementar muchísimo, ¿verdad? Porque el caudal se va a mantener constante. Entonces, es peligroso porque la velocidad puede incrementar de valor de manera súbita y muy rápido. O puede ocurrir lo contrario, vamos a pensar que lo que ocurrió, que por las condiciones del flujo, lo que pasa es que aumenta la profundidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que la velocidad que lleva el flujo en la condición crítica se va a disminuir, pero la altura va a crecer mucho. Entonces, lo que va a ocurrir es que el flujo me va a tapar. De un momento a otro el flujo se va a volver más lento, pero muy alto. Entonces, esa condición
pues no es tampoco muy favorable porque puede perjudicar. Vamos a suponer que no soy un buen nadador, pues simple y llanamente me ahogo porque ahora el flujo va a estar muy alto aunque la velocidad sea lenta. Entonces, la conclusión es esta. En canales abiertos no se debe operar cerca del punto crítico porque puede haber pequeñas variaciones en las condiciones que hagan que el flujo suba mucho en profundidad o bien que el flujo aumente considerablemente su velocidad, es decir, que baje la profundidad pero la velocidad aumente. Entonces, esa es la aplicación práctica del concepto de flujo crítico, supercrítico y subcrítico. Vamos ahora a hacer un pequeño ejemplo donde hagamos algunos cálculos para que esto se ilustre de manera objetiva con un pequeño ejemplo. Bien, voy a borrar esta parte. Ahora no requiero la gráfica. Ahora sí. Bien. Le voy a dar lectura al problema para que se entienda un poquito. Dice, en un canal rectangular de 3 metros de ancho, fluye agua a razón de 10 metros cúbicos por segundo. Determina el tipo de flujo correspondiente a una profundidad de 1 metro. Ese es el inciso A. El inciso B es determinar la profundidad alterna. Se llama profundidad alterna a las dos profundidades que puede tomar el flujo de acuerdo a la parábola que teníamos en rojo en la gráfica que tenía aquí a la derecha. Entonces, ahorita hay una profundidad de 1 metro, pero hay otra profundidad que puede tener el flujo para este mismo caudal. Entonces, esa es la pregunta B. Y la pregunta C
es cuál sería la energía específica que está asociada a la profundidad alterna, que en realidad es la misma para los dos casos, porque la energía específica es la misma en el punto alto y en el punto bajo de la curva, ¿no? Bueno, entonces vamos primero a determinar lo que sería Y/S. Y/S tenemos una formulita que dice que Y/S vale flujo al cuadrado la raíz cúbica del caudal al cuadrado entre G por B. El caudal ya lo tenemos, ¿no? Entonces Y sub C sería el caudal al cuadrado. El caudal vale 10 metros cúbicos por segundo, entonces esto quedaría como 100, digamos, metros sexto por segundo cuadrado. Abajo quedaría la gravedad, y finalmente el valor de B al cuadrado. Estos metros cúbicos con este y estos con este. Entonces, haciendo las operaciones, la altura crítica nos da de 1.04. Luego, si comparo la altura crítica con la del canal, resulta que la altura crítica, que es 1.04, es mayor que la altura del canal, que vale 1 metro. Entonces, por tanto, el flujo es subcrítico. No, perdón. La altura en el canal es menor que la Y crítica, entonces el flujo es supercrítico. Eso también lo podría corroborar si calculara el número de Freud, ¿no? Vamos a hacerlo. El número de Freud dice que vale la velocidad entre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad del flujo, ¿no? La profundidad del flujo la conozco, él lo conozco, el que no conozco es B, pero B vale el caudal entre el área de la sección transversal. El caudal es 10 metros cúbicos por segundo y el área de la sección transversal será 3 metros de ancho por 1 de alto, será 3 metros cuadrados. Entonces 10 entre 3 me da 3.333 metros por segundo. Entonces acá quedaría 3.33 metros por segundo entre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad por la profundidad del flujo, que es 1. Esa operación da 1.06. Es adimensional. Entonces, como el número de Freud es mayor que 1, entonces el flujo es supercrítico. Que ya lo habíamos determinado también por medio de la profundidad crítica. Entonces, cualquiera de las dos caminos me conduce a lo que estaba buscando, al tipo de flujo, ¿verdad? Aquí lo había hecho con Y/S, pero en realidad la pregunta era cuál era el tipo de flujo. Lo puedo determinar con la Y crítica o con el número de Freud. Lo siguiente es que determine cuál es
la profundidad alterna. Entonces, para eso voy a utilizar la ecuación de la energía específica. Entonces, bien. Entonces de aquí, la velocidad 1, bien, dice, ¿cuál sería la profundidad alterna cuando Y1 es igual a 30 centímetros? Cuando Y1 es igual a 30 centímetros. Entonces, podemos sacar la velocidad 1 si dividimos el caudal entre el área de la sección transversal, que corresponde a 30 centímetros. Entonces el caudal se mantiene constante y son los 10 metros cúbicos por segundo, y el área de la sección transversal será ahora 3 metros de ancho por 0.3 metros de alto. Entonces te va a dar un poquito más de 11. Entonces ese valor nos da 11.1 metros por segundo. Y con eso puedo calcular la energía específica, digamos, en el punto 1. El punto 1 es el que va a corresponder a la profundidad y caudal que sí conozco, que es este, el de Y igual a 30 centímetros. Bien, entonces, la energía específica 1 va a valer 0.30 más 11.1 al cuadrado entre 2 por 981. Ese valor da 6.5923 metros. Y entonces ese valor básicamente es este, es la respuesta del inciso C. Voy a usar esta energía para poder conocer la Y alterna. ¿Cómo? Pues calculando la energía específica 2, que es igual a la energía específica 1, y dejando Y2 y B2 sobre los G, ¿no? Entonces, si hago ese ordenamiento, me quedaría lo siguiente. En esta ecuación de la energía específica en el punto 2, lo que ando buscando es la profundidad alterna, es decir, Y2. Conozco el caudal, porque es un dato del problema. El caudal en la posición 1 y en la posición 2 va a ser el mismo, entonces conozco el caudal. Conozco el ancho del canal, porque el canal no cambia sus dimensiones. Y conozco también la aceleración de la gravedad, de manera que lo único que no conozco es Y2 en la ecuación. Solamente no conozco Y2 que la energía específica 2 y la energía específica 1 son iguales, nada más corresponden a diferentes alturas de flujo en el canal. Entonces voy a despejar Y2 de aquí, a ordenar un poquito esto y a obtener una sola ecuación.
las operaciones indicadas aquí dan .5663. Entonces voy a ordenar eso todavía otro poquito. Lo voy a ordenar un poquito. Paso este para acá, luego lo mando para aquel lado. Ok, igual a 0. Entonces llego a esta ecuación. Lo que resta es que la resuelva por cualquier método. Si dispongo de una calculadora programable, pues con la calculadora programable. Si no, de otra forma, puedo resolverlo por tanteos, por el intervalo medio, por el sistema que me sea más sencillo aplicar. Entonces, el valor de ES2 ya lo tengo, que es este. Entonces, lo voy a sustituir. Entonces, he dicho que podía elegir cualquier método para resolverlo, ¿verdad? Un método pues sencillo sería asignarle un valor a y un valor a f de y, es decir, a esta parte, ¿no? Entonces, si asignar el valor 0, este sería 0, este sería 0, y esto tendría el valor de 0.5663. ¿Sí? Si asignar el valor .3, el valor de esto debe ser 0, ¿verdad? Puesto que este valor .3 y el que ando buscando, este es y1, digamos, y el que ando buscando, los dos cumplen con la ecuación, van a ser iguales. Ahora una S, más es y2, ¿no? Entonces puedo así asignar algunos otros valores. Por ejemplo, si asignara el valor de 1 y sustituyera el valor ahí, para 1 el valor es menos 6.026. Entonces, noten que cambió de positivo a negativo, necesariamente tuvo que haber pasado por 0, y el 0 corresponde a la altura de .3. Puedo probar otros valores, por ejemplo, el valor 2, y para 2, esto me da menos 17.8. Veo que me alejo, pero no lo suficiente, no me acerco lo suficiente, entonces voy a sustituir el valor 7, y para 7 esto me daría ya 20.54. Entonces observo que cambia de negativo a positivo, quiere decir que la solución está entre 2 y 7, en algún punto entre el 2 y el 7. ¿Ah? Bajo un poquito, por ejemplo, al valor 6. ¿Ah? Si hago esas operaciones con 6, esto ya me da menos 20.7, vuelve a cambiar de valor. Entonces quiere decir que la solución anda aquí, entre 6 y 7. Lo lógico es que pusiera el punto que está en medio, el 6.5, a ver cuánto me acerco. Si hago eso, ya baja esto a menos 3.33, ya me estoy acercando al 0. Entonces, ahora tengo que decidir si subo o bajo.
debo de subir porque cuando bajo se hace más negativo. Yo lo que quiero es que se haga positivo. Entonces podría subir, por ejemplo, no sé, a 6.7. Si hiciera esa aproximación ya me da 4.26. Entonces vuelve a cambiar de signo, quiere decir que la solución ya la acorralé en este pequeño espacio. Está entre 6.5 y 6.7. Si sigo haciendo pequeñas aproximaciones, llega un momento en que acorralo la solución hasta 6.575. Para ese valor, esto vale ya nada más menos 0.18. Y lo voy a dar ya por bueno. Lo voy a dar por bueno. Puedo todavía refinar esto metiendo otro decimal y haciendo las operaciones. Pero bueno, esta sería una de las maneras de hacerlo. Y con eso contestaría el inciso B, que es el que nos faltaba. El inciso A lo contestamos por dos vías y este inciso lo contestamos antes de resolver el de arriba. Entonces con este ejemplo ya quedaría ilustrado el uso del número de Freud para determinar si el flujo es crítico, supercrítico o subcrítico. Quedaría demostrado cómo encontrar las alturas alternas, que es un procedimiento similar a este en todos los casos, y cómo calcular la energía específica que le corresponde a determinada altura del flujo en el canal. Con relación al tema nos va a faltar un último punto, y ese último punto es aplicar la ecuación de la energía a dos puntos en el canal para poder asociarlo con las pérdidas y finalmente poder determinar cuánto caudal puede conducir un canal de determinada geometría, inclinación y rugosidad en sus paredes. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.